bienvenida porque hoy es sábado y el hecho de que estéis aquí en vez de en la playa, os felicito por esa elección, porque en las charlas que tenéis aquí durante todo el fin de semana, evidentemente vais a sacar un beneficio mucho mayor que un bronceado en la playa, por mucho que nos guste estar bronceadas. El tema mío de hoy sobre los límites malsanos y la manera en que los límites malsanos influyen en nuestra autoestima, la manera en que nos queremos y además la manera en que nos cuidamos, es un tema extremadamente importante, precisamente porque la mayor parte de la gente no tiene la más remota idea que tienen límites malsanos. Saben que se sienten infelices, saben que tienen problemas a lo mejor en sus relaciones, sea de pareja, sea con sus hijos, con sus padres, con quien que sea en su vida, pero el hecho es que muchas veces sencillamente no tienen la más remota idea que efectivamente tienen límites malsanos. Os quiero dar unas pinceladas de unos cuantos escenarios que se pueden dar en la vida y que a lo mejor os van a sonar un poquito. Imaginaros un crío, niño, niña, 4 años, 5 años, que está esperando ansiosamente que vuelva papá o que vuelva mamá del trabajo. No importa si es papá o si es mamá y no importa si es niño o niña. El efecto de lo que os estoy pintando aquí es el mismo. Dicho niño, como digo, está esperando con ansiedad. Tiene muchísimas ganas de volver a ver en la tarde del día en cuestión a su papá o su mamá. Y a lo mejor espera, por ejemplo, con unas zapatillas para saludar a papá o mamá. O espera con un dibujo que ha hecho especialmente para papá o mamá. Llega mamá o papá y a lo mejor han tenido un día desastroso en el trabajo, mucho estrés, mucha cosa que no ha sido muy fácil. Y por tanto, saluda al crío de una manera brusca o apartándolo un poquito porque lo único que tiene ganas es de quitarse los zapatos y los pantalones o el sostén o lo que sea para ponerse cómodo en casa y no tiene ganas de lidiar en este momento con el niño o la niña. Si eso sucede en ocasiones repetidas por las mismas razones básicamente inocentes, porque no estamos hablando de un papá o de una mamá malo. Estamos hablando de un ser humano cansado después de un día de trabajo, de estrés y tal y cual, que además no tiene la suficiente, quizás, inteligencia emocional o madurez emocional para entender que esa pequeña brusquedad que ahora demuestra a su crío le deja unas secuelas como el tema de lo que vamos a tratar aquí hoy. Porque las secuelas de ese pequeño apartar o de esa pequeña brusquedad o de la impaciencia o de lo que, como sea, que el padre o la madre se haya portado con el niño en ese momento, hace que el niño poco a poco aprende que lo que yo quiero no es tan importante como lo que quiere el otro quien que sea. En este momento evidentemente es papá o mamá. Y lo que quiere papá o mamá en este momento es paz o tranquilidad. Entonces el niño o la niña aprende a quedarse quieto, a no molestar o a no gritar o cualquier cosa de esas. Es una pincelada de una situación nada más. Pero ahora vamos a dar ¿cómo se llama cuando antiguamente teníamos las grabadoras y hacíamos un rápido hacia adelante? Fast forward en inglés. Bueno, hacia adelante. Avanzar. Entonces avanzamos 20 años o los que quieras. Y tenemos ahora un adulto. Vamos a suponer que ese adulto eres tú y yo soy tu gran amiga y nos queremos mucho. Y muy en particular tú me quieres mucho a mí, en plan amistoso. Y te llamo y te digo,
no sabes qué problema tengo, por favor, necesito hablar contigo porque tú escuchas tan bien. ¿Podríamos cenar mañana? Y tú realmente mañana tienes un plan divino. Te habían invitado a no sé qué, no sé cuántos, pero como soy tu gran amiga, me dices, ok, de acuerdo, yo me deshago de mis planes y nos vemos a las 8:30, 9 en tal lugar. Mañana a las 6:30 te llamo y digo, oye, no te importa, ¿verdad? Es que me he encontrado con Antonio y ya sabes lo mucho que me gusta Antonio y me ha invitado a cenar. No te importa, ¿verdad? Ya podemos ir a cenar en otro día. Y tú te estás rascando la cabeza preguntándote, pero ¿cómo es posible? Si ayer estabas tan mal y tenías que hablar conmigo y hoy me estás tirando como el último pedazo de cualquier cosa. Pero como eres mi gran amigo o mi gran amiga, me dices, bueno, vale, de acuerdo. O incluso me dices, oye, no me parece muy bien, pero me dices, venga, adelante, ya nos vemos otro día. Es la contestación típica. No te digo que todos vosotros hicierais exactamente lo que acabo de decir, pero es la contestación típica de cientos y cientos de clientes que he tenido con los que he propuesto esa pequeña prueba, porque siempre después cuando me contestan les digo, pues has fallado la prueba, has desaprobado. Porque imagínate un momento, porque he visto que algunas cabezas han asentado cuando yo hablaba del escenario, como si fuera una cosa que reconocéis. Y me imagino que conocéis ese refunfuñar aquí, en esta zona, cuando sucede una cosa así. No exactamente a lo mejor el escenario que he pintado, pero donde alguien os deja caer de un modo no muy importante, como lo que acabo de contar, al fin y al cabo no es el fin del mundo, pero no está bien. ¿Cómo que una amiga, un amigo muy bueno te hace eso? No está bien. Y entonces cuando asintáis, cuando decís, ok, de acuerdo, y además primero cuando ya empezáis a escuchar la excusa y el rollo que te cuentan, ese refunfuñar aquí adentro, que para algunas personas a lo mejor es un respirar más hondo, más firmemente, para otras personas es una verdadera punzada en el corazón que se siente. No ha pasado nada, por supuesto, nadie ha sacado un cuchillo, pero en algunas personas, en vez de ese refunfuñar o el subir del aliento, hay una punzada de dolor en la zona del corazón. Y que conste que tenemos 3 cerebros, que no me voy a extender en ese tema hoy, pero uno de nuestros cerebros reside en el corazón. Los neurocientíficos nos llevan hablando de eso desde más o menos del 2002-2003. Y el segundo corazón está aquí en el intestino, el tercero aquí en el corazón. ¿Y por qué lo dicen, por qué lo llaman cerebro? Porque tiene tantas células neuronales como las del cerebro aquí en el coco. Y entonces mucha información que nos llega del exterior va primero aquí o primero aquí antes de aquí. Y han podido comprobar que esas células neuronales que tenemos en el intestino y que tenemos en el corazón mandan luego, después de haber recibido la información del exterior, mandan la información al cerebro. Y es solo entonces que el cerebro racional, como lo conocemos, empieza a reaccionar. Bueno, entonces yo acabo de decir aquello de que me voy a ir a cenar con Antonio y verdad que no te importa, y tú estás sintiendo ese refunfuñar o la punzada o la respiración más profunda, pero me dejas ir, no, o por teléfono, no, realmente no me dices nada. Y en ese primer ejemplo que os estoy dando, quiero decir de antemano, antes de que vayamos más al núcleo de la charla, que ahí mismo,
podéis hacer algo que os indica a vosotros a nivel subliminal que os estáis cuidando de vosotros mismos al decir algo. Y ese algo, por ejemplo, podría ser sencillamente eso, Gabriela, porque yo soy la que lo estoy haciendo a vosotros, no es aceptable. No hace falta enfadaros, porque lo que sí solemos hacer cuando ya estamos hasta la gorra de alguien que nos hace esto una y otra vez, pegamos un grito o tiramos la puerta o decimos pues ya no te quiero ver más, vete al tal, ¿no? Eso no sirve de nada, porque para crear límites sanos tienes que cuidarte a ti mismo a la vez que eriges el límite, que hasta este momento a lo mejor no has erigido, porque a lo mejor yo ya te he hecho eso en yo que sé cuántas ocasiones a lo largo de nuestra amistad. Y hoy es la primera vez que me dices, eso no es aceptable. Y explicas, que tú hagas eso, a mí me indica que tú no respetas a nuestra amistad de la misma manera que la respeto yo. Y por lo tanto, necesito que entiendas que cada vez que haces eso, y como te acordarás, pues ya me lo has hecho tal vez, en tal ocasión, quiero que sepas que me hiere, o me hace sentir mal, o ahí interpones el adjetivo emotivo que te parezca correcto para tu caso. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Yo probablemente te voy a decir, ¿qué te pasa? ¿Y por qué estás reaccionando de esa manera tan ridícula? De repente, al fin y al cabo, no es más que una cena. Totalmente olvidándome del tema de que yo te había dicho ayer que te necesitaba porque tengo un grave problema y necesito que me escuches y me des de tus buenos consejos y tal y cual. Y te voy diciendo que a ti te pasa algo por haberme llamado a mí la atención diciéndome que eso no es aceptable y que tú eres la que está mal o el que está mal. Y por lo tanto, poco a poco, si tú no tienes la costumbre de hacer esas cosas, te vas a empezar a sentir muy mal y te vas a estar preguntando, a lo mejor no se lo tenía que haber dicho, porque la voy a perder como amiga, qué horror, ¿cómo se me ha ocurrido hacer esto? Todo eso es normal. Cuando empezamos a sentar límites sanos, lo que acabo de describir nos pasa a todos. Ahora bien, o a lo mejor yo, que te estoy diciendo que tú eres mal por haberme llamado a mí la atención, a lo mejor encima te digo, ¿no me habías dicho que vas a ver a un psicólogo? Pues pide que te mande unas pastillas para que no te pongas tan frenética. Cualquier herramienta es buena para atacar a aquel que me ha llamado a mí la atención sobre un tema que en el fondo de los fondos yo sé que tiene razón. ¿Entiendes? ¿Entendéis? Entonces, en ese momento hay varias cosas más que pueden suceder. Si yo soy algo más honesta conmigo misma, habiéndote hecho esto, a lo mejor voy a decir, ay, por el amor de Dios, tienes razón. No sé cómo se me ha ocurrido. ¿Cuánto lo siento? Pues mira, ahora mismo voy a hablar con Antonio y voy a romper la cita y por supuesto te veo luego a las 8:30 como habíamos quedado. Pero os digo que eso pasa casi nunca. Eso pasa muy pocas veces en las relaciones donde una persona llama la atención a otra persona por un traspaso de límites. Porque si yo estoy acostumbrada a traspasar los límites en nuestra amistad, probablemente lo hago con más personas. Y probablemente es un hábito que tengo por X otras cosas que me pueden haber sucedido a mí en mi infancia, porque esas cosas suelen tener su raíz en nuestras infancias. Entonces, como tengo esa costumbre, me creo que tengo el derecho.
hay una especie de prepotencia o de arrogancia en la persona que traspasa los límites. Pero ojo, tú que lo estás permitiendo y llevas permitiéndolo desde hace mucho, el hecho de que sientas las emociones que sientes cuando alguien te hace eso y por eso tienes esa sensación en la tripa o las otras que hemos hablado, eso es tu responsabilidad. Tus emociones que surgen cuando alguien te hace esas cosas son la bandera roja, como decía Jung, que te indica, aquí hay algo que está mal. Aquí hay algo que debes de cambiar o mirar a ti mismo para ver qué es lo que está pasando. Porque, ojo, yo no estoy diciendo si alguien abusa de otra persona a cualquier nivel, que sea psicológico, emotivo, físico, sexual. Por supuesto, el que te hagan eso es la responsabilidad del que lo hace. Pero el que tú permitas, y no nos metamos ahora por favor en temas de violencia de género porque es un tema algo aparte, no es exactamente el tema de hoy. Pero vamos a hablar de abusos psicológicos, emotivos y por supuesto de comportamiento como el que estoy dando como ejemplo. La persona que lo ha hecho es su responsabilidad de cambiarlo, pero tu responsabilidad, y por eso estamos aquí hablando del tema, tu responsabilidad es de reconocer que aquí hay algo que llevas haciendo mal durante mucho tiempo. Mal, incorrectamente, mejor dicho. Y está en tus manos el poder cambiarlo. Tú lo puedes cambiar, especialmente si sabes un poquito, si te damos un GPS donde indica pues más o menos el mapa, como para que puedas llegar al lugar donde tus límites se conviertan en sanos. También quiero comentar que cuando tienes esas sensaciones en el cuerpo, por las cosas que sean, tómalos como un correo electrónico, pero de tu cuerpo, a ti, que está diciendo, ojo, aquí hay algo, haz caso. Y por mucho que lo que haya sucedido viene de afuera, no vale culpar a lo de afuera, no vale en el sentido de que eso a ti no te va a servir a la hora de cambiarte. Por supuesto, a lo mejor tienes que denunciar a alguien o a lo mejor tienes que terminar una amistad porque por X, eso es otro tema. Pero mi punto es, culpabilizando al mundo externo, a quien que sea o la situación que sea, a ti no te resuelve nada, solo te va a volver a pasar otra vez con otra persona. Porque las cosas nos suelen pasar hasta el momento en el cual las resolvamos. Antes de eso, nunca. Por eso ves, por ejemplo, personas que tienen patrones de comportamiento en sus relaciones de pareja. Tienen siempre la misma pareja, aunque se casen 6 veces. ¿Y qué es lo mismo? No es la apariencia, no es la nacionalidad, no es la edad. Es algo que sucede en esa pareja donde yo podría llegar a entender algo sobre mí misma y cambiar. Y sin embargo, mientras que no cambie, mientras que no arregle el que sea, la cosa que sea, evidentemente va a seguir pasando en las relaciones que tengo después. Y si no cambio, si a lo mejor te quito a ti de mi vida, te digo ya se acabó nuestra amistad porque no me gusta que me trates así, se acabó y adiós y muy buenas. Y ya no nos vemos más. Pero mientras que yo no cambie algo en mí misma, yo voy a seguir atrayendo a mi vida personas que me hagan más o menos lo mismo. ¿Entendéis? Bueno, entonces ahora estamos en el punto en el cual yo te he pedido perdón. ¡Qué bien! Nos entendemos, pero va a haber pasado una cosa muy importante. Tú te vas a sentir muy bien por haberlo dicho, contra viento y marea, y seguramente has tenido palpitaciones de corazón en el momento de decirlo, porque cuando no estamos acostumbrados a mantener límites sanos, el corazón hace pu, 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 incluso cuando lo estás pensando. Y entonces
En este caso, pues ya se acabó, no hace falta hablarlo más, pero suponiendo que no he reaccionado así, suponiendo que he dicho, ¿qué te pasa contigo? ¿Por qué eres tan sensible ahora de repente? O búscate a alguien que te mande pastillas. Entonces tú tienes que seguir hablando. ¿Has visto que mi reacción no ha sido positiva? No ha sido, por lo menos, reconociendo que yo tengo también una parte en este problema. Y por lo tanto, a lo mejor me dices algo como, pues mira, déjame pensarlo y ya te hablaré. Me estás diciendo de alguna manera un poco cortés, no me llames, yo ya te llamaré. Pero no estás cortando conmigo, solo estás diciendo un tiempecillo. O a lo mejor solo digo, bueno, mira, vete a cenar con Antonio. Bueno, es al revés, tú me lo dices a mí, pero ya me entendéis. Vete a cenar con Antonio, pero por favor no lo vuelvas a hacer por lo que te acabo de contar, porque esto es muy importante para mí. Y bueno, vale. Y supongamos que en 3 meses vuelve a suceder. Tú tienes que volver a decir lo mismo, mira, estamos otra vez en la misma situación como aquel día con Antonio. Eso no es aceptable, ya te expliqué por qué no es aceptable. Ahora que lo vuelves a hacer, me indicas claramente que a ti no te importa, que eso para mí es muy importante. Y por lo tanto, ahora sí, vamos a tomar un tiempo y nos pensamos el tema. Y supongamos que a lo mejor volvéis a la amistad y vuelve a suceder, eso ya será el momento en el cual te tienes que decir, ok, me ha demostrado claramente que no le importa mis sentimientos sobre el tema y por lo tanto ahora soy yo la que tengo que pensar si quiero a esta persona en mi vida. Y por cierto, cuando al principio has tenido miedo después de decirlo por primera vez, que a lo mejor voy a perder a esa persona, especialmente cuando la otra persona ha empezado a decir, ¿cómo eres tan sensible? ¿Cómo se te ocurre reaccionar así? Cuando tienes miedo de perder a esa persona y te estás golpeando a nivel interno diciéndote ¿por qué he dicho eso? Pregúntate, ¿por qué quieres una persona así en tu vida? Porque si así de poco te respeta, te quiere, dele el adjetivo que quieras, ¿no? Entonces, ¿de qué te sirve tener esa persona en tu vida? Hombre, a veces las personas me dicen, mira, esa persona sí se comporta así de mal, pero es tan graciosa y me lo paso tan bien con ella. Bueno, sopesa. Efectivamente, hay gente probablemente en la vida de todos donde aceptamos X parte de su comportamiento a cambio de otra cosa. Bueno, pues eso ya es tu decisión, pero que sepas cómo actuar en situaciones, por lo menos así como llevo describiendo, en situaciones de un traspaso de tus límites. Ahora bien, para que te des cuenta, aquí hay un límite. La situación puede ser otra cosa muy diferente a la que he descrito. Aquí hay un límite que me están traspasando y debería de hacer algo al respecto. Para que te des cuenta de eso, primero hace que empieces a hacer mucho caso a las sensaciones de tu cuerpo. Y para ello hace falta que te hagas bastante consciente de ti mismo. Consciente de ti mismo en el sentido de no dejar pasar esas sensaciones desapercibidas o incluso que tú te digas, ah sí, siento esa cosa otra vez, pero no significa nada. Yo tenía una vez un cliente que me dijo, cuando era niño, por las noches, después de cenar, siempre tenía una sensación de vacío que casi me dolía en las entrañas. Y digo, entonces, ¿qué hiciste? Era un hombre de 45 años, una cosa así, ¿no? Hablaba de su niñez. Y me decía, pues mira,
como solía pasar poco antes de irme a la cama, pues me bajaba a la cocina, era un inglés, y me tomaba unos cornflakes. Porque claro, cuando sentimos algo raro en el estómago, a menudo creemos que lo podemos satisfacer comiendo. No estoy hablando ahora de adicciones a cualquier tipo de comida, ni tampoco estoy hablando necesariamente de te vienen emociones, por ejemplo, de tristeza o de ansiedad y comes para calmarlas. Son similares, pero esto es lo que estoy diciendo cuando tú a ti mismo te lo describes como una sensación de vacío o como sea, y vas a comer para calmarlo, no estás, bueno, el crío evidentemente no sabía nada de eso, pero el adulto lo seguía haciendo, y cuando me contó eso, le dije, date cuenta que eso es una emoción que te está llegando por las tripas, o mejor dicho, tus tripas te están avisando de una emoción. Y si tú la llamas un vacío en el estómago, probablemente es un vacío emotivo. El señor en cuestión tenía una madre muy fría, muy poco amorosa, que no significa que no se cuidaba de él. Era un niño en cierto sentido muy bien cuidado, pero no a nivel emotivo. Entonces, eso es otra vez un ejemplo. Haz caso a esas sensaciones que te lleguen, haz caso que ahí hay algo, por lo menos míralo. A lo mejor todavía no estás al punto de poder hacer algo al respecto, pero míralo, ¿qué es lo que está pasando aquí? O a lo mejor yo soy tu mujer y cada vez que tienes una opinión diferente a la mía grito, no gritar en plan enfadado, sino empiezo a hablar cada vez más fuerte, sobre mi opinión. Entonces tu opinión no se puede escuchar y a ti además, como no te gusta que griten, te callas y así llevamos 20 años. Eso es un traspaso de límites impresionante lo que yo estoy haciendo a mi supuesto marido, ¿no? Y mi supuesto marido está permitiendo que el juego prosiga. O sea, los dos tenemos responsabilidades. Yo, por supuesto, porque soy la que lo hace, pero él porque lo permite. Ya llegaré más adelante a qué hacer. Otro ejemplo. Un matrimonio vino a verme un día y ella se quejaba, bueno, creo que ella vino primero muchas veces y se quejaba de que el marido no era accesible emotivamente hablando, es decir, él no le demostraba afecto. Además, no le demostraba afecto verbal, ni tampoco eso de cogerte el brazo o la mano cuando andáis en público, ni tampoco íntimo. Ahí no había nada de nada. Tenían un hijo y según los dos me contaban por separado, era una de las contadas en una mano veces que realmente habían tenido algún acercamiento mayor que el de sentarse en la mesa a cenar. Evidentemente es un caso muy aislado, pero ahí es otra vez una manera de entender cómo en ese baile que tenemos con las personas que poblan nuestra vida, el baile donde me hacen a mí algo, pero yo lo permito. Y yo lo permito no porque soy una estúpida o porque no tengo valor o lo que sea, lo permito en primer lugar porque probablemente no tengo ni idea de que eso es un límite malsano que están traspasando. Sí sé, las personas que permiten esa clase de cosas saben que algo no está bien, pero no lo saben identificar, digamos. Entonces lo único que ven es culpabilizar al otro. Y por supuesto, el otro tiene mucha culpa. Pero no se trata de eso, porque con tal, como ya dije, con tal de que yo eche la culpa a algo externo a mí o a una persona, dentro de mí no se arregla nada. A lo mejor esa persona a partir de ahora se controla,
porque a lo mejor yo controlo el dinero. Entonces yo he amenazado con que si es mi mujer, pues ya no te doy tu... Me acuerdo cuando yo me casé en España, lo que tenía la mujer durante el mes se llamaba la... Igual como para los niños chicos, la paga. La paga. Las mujeres de mi generación y anteriores, aquí. Bueno, pues entonces, si yo te quito tu paga, o si yo te quito algo económico, o si yo tengo poder sobre ti en algún sentido, pues a lo mejor sí, me haces caso, y caso resuelto, pero solo para esa cosa. Mis límites malsanos siguen existiendo. Y tú seguirás probablemente en otras cosas traspasando límites. Bueno, en ese matrimonio, ella se quejaba y lo culpabilizaba a él de ser emocionalmente inaccesible. Y él me decía a mí, ¿has visto a mi mujer? Que desde luego como una lapa, me sofoca, etcétera, etcétera. Pero no habían cambiado en algo como 28 años. Era un matrimonio muy duradero. Se hacían falta el uno al otro para mantener ese ritmo de vida disfuncional. Y entonces, cuando en esos casos la persona inaccesible es la más complicada de cambiar. Pero como él era un hombre extremadamente inteligente, pero no en mi materia, digamos, ¿no? Era en su profesión, pero en mi materia no sabía tanto, pues un día vino a verme solo y yo le expliqué, que ahora no me voy a entrar en esa clase de explicaciones porque tardaríamos mucho, pero le expliqué exactamente de dónde radicaba el tipo de comportamiento de él y qué se podía hacer al respecto. Y se le cayó... Me dijo, por primera vez me entiendo, por primera vez veo por qué he hecho las cosas que he hecho a lo largo de mi vida. Pero no cambió nada. ¿Entendió? ¿Y sabéis por qué no cambió? Porque da miedo. No en él, sino en cualquier persona. Ahora, quiero hablar un poquito de qué sucede si yo mantengo mis límites malsanos y permito a las personas de mi vida a portarse así conmigo. ¿Qué beneficio tengo yo? Yo tengo el beneficio de no tener que cambiar, de no tener que pasar por ese umbral donde hay miedo. Habéis oído hablar de la zona de confort y que la vida empieza fuera de la zona de confort. Hay pequeños pósters que dicen eso casi a diario en Facebook, en alguna parte. Pero es cierto, tenemos miedo de pasar por los umbrales de cambio. Cuando tienes miedo de algo, cuando no es algo como comer una cosa venenosa o un champiñón un silvestre que habéis encontrado en el campo, o si tenéis miedo de un precipicio porque os podríais matar si os cayerais. Cuando tenéis miedo ante algo en la vida, como hacer un cambio, como hacer un principio de algo nuevo, como abrir un capítulo nuevo, etcétera, etcétera, estaros seguros que ese miedo es muy importante porque os demuestra que aquí hay crecimiento. Si yo voy por ese camino, si yo paso por ese umbral, aquí puedo crecer, aquí puedo mejorar la calidad de mi vida y muchas cosas más. Entonces, el miedo de cambiar es lo que muchas veces detiene a las personas de no hacer esa clase de cambio, de los límites malsanos, ¿no? Otra cosa que sucede también es que si yo mantengo mis límites malsanos, mantengo viva mi herida. ¿Y por qué me interesa tener una herida? Porque es como me identifico. Habéis conocido personas, a lo mejor en el avión, el pasajero de al lado,
Es un avión largo, un vuelo largo a Nueva York y os cuenta la vida entera. Los vuelos a Nueva York son de día, con lo cual nadie duerme o duerme menos. Y os cuenta su vida entera. Y empiezan contándoos cosas íntimas como un abuso de infancia. ¿Quién cuenta eso a una persona extraña? Pues mucha gente. Mucha gente, seguro que os ha pasado que alguien, o estáis esperando en el ITV, en la cola, porque no habéis hecho cita previa. Y ahí alguien empieza a contaros algo muy personal. Esa es la herida de esa persona y esa persona se identifica con esa herida. Esa es quién soy yo. Estuve una vez en un seminario de Carolyn Myss, M-Y-S-S, que a lo mejor os suena, y ella comentaba de que cuando hacía seminarios, de esos donde vais todo un fin de semana, ¿no? Y la gente está junto en el hotel y tal, decía que después de las primeras 2 horas, cuando había una pausa de café, casi siempre sabía que las personas que habían tenido infancias traumáticas se encontraban. Porque esas personas suelen tener heridas muy grandes, evidentemente. No nos sorprende ni cabe duda. Pero claro, si tú no has trabajado esa herida y si tú no has llegado a un punto en el cual puedes vivir tu vida bien en el presente en vez de tener constantemente que pensar en esa herida del pasado, entonces necesitas reafirmarla con muchas personas. O a lo mejor mi herida es que he tenido un matrimonio muy malo. Y cuando salgo de ese matrimonio, cuento a todo el mundo los detalles dramáticos. Y si a lo mejor luego encima hay problemas de custodia de niños, sigo contando a diario a los que me escuchen esos dramas diarios. Esa es mi herida. Y por eso mucha gente no quiere hacer el cambio a tener límites más sanos en vez de mal sanos, porque implican un trabajo que no están dispuestos a hacer. Y cuando digo trabajo es un decir, porque realmente no es trabajo como tal. Es cambiar una manera de comportarte. ¿Cuántos con la mano, cuántos aquí habéis hablado en público alguna vez? Bastantes. Entonces, os acordaréis que a lo mejor la primera vez tenía como 24 años, fue en Estados Unidos y estaba en un evento con mi entonces marido y de repente dijeron, pues la señora tal que también diga unas palabras. No sé cómo las piernas me permitieron llegar al estrado y tal. Bueno, pues el miedo de lo desconocido nos hace parar a menudo de aquello que nos podría hacer crecer. Y claro, lo que nos hace crecer, por regla general, es algo que tenemos que cambiar. Cuando yo noto, si quiero establecer un límite más sano con alguien y noto que el corazón está haciendo tututún, 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 me tengo que decir, ok, ese tututún es lo que normalmente me hace echarme para atrás. Y lo que normalmente hace que yo no diga nada. Entonces aquí ahora tengo la elección de cambiar algo. La primera vez me va a costar mucho. Volviendo a mi ejemplo de la amiga que se va con Antonio, incluso si lo que yo le dije sobre de que no es aceptable y ella me echa en cara de que yo ahora soy demasiado sensible, incluso en un caso así, cuando ya hemos dejado de hablar, lo más probable es que te sientas empoderada, te sientas más fuerte, porque aunque tienes las dudas sobre si has hecho bien,
con respecto a la amistad o no, por el otro lado hay una parte tuya que sabe que por primera vez te has defendido como Dios manda. Y cuando hablo de defensa, hablo como defenderías a tu niño. Ejemplo, ves a tu niño de 4 años o tu niña de 4 años en el parque y de repente hay un señor corriendo detrás de él y tu niño está gritando a voz alta con terror y este señor corre detrás de tu niño. Pues evidentemente, tac, 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 tú te vas a ir corriendo también, vas a coger tu niño y tenerlo protegido en tus brazos y luego vas a ver qué haces con respecto a ese señor. Es una situación casi, bueno, hoy día imposible, pero mi punto es el siguiente. Ese niño se siente seguro, se siente protegido, tú lo vas a confortar, le vas a dar un beso, le vas a calmar y secar las lágrimas y mantener tus brazos alrededor de su cuerpecito temblando de terror. Lógico, eso es lo que hacemos. Bueno, pues eso mismo es lo que tienes que hacer contigo misma o mismo. Es exactamente eso lo que implica amarte y lo que implica cuidar muy bien de uno mismo. Portarte contigo mismo como lo harías con un niño amado. Hay un ejercicio muy bueno, no es invención mía, lo hay en muchísimos libros, pero va más o menos así. Coge una fotografía de ti cuando tenías 5 o 6 años. Y si no tienes tal fotografía, quizás porque hay gente que no tienen, pues sencillamente intenta acordarte de cómo eras. O acuérdate de un jersey, de un vestido, de un algo que llevabas en esa época de tu vida y intenta verte como eras. Y además vete a mirar niños de más o menos la edad que estamos hablando para refrescar en tu cabeza lo que es un niño de esa edad. Es una cosita muy chiquitita, una cosita muy inocente, una cosita que necesita cuidado, protección, amor, todo lo que sabemos, ¿no? Bueno, pues cuando ya tienes todo eso en tu cabeza, vete a un cuarto en tu casa donde nadie te va a molestar, o mejor si puedes, hazlo cuando no hay nadie en la casa, pero solo toma unos minutos el ejercicio. Y es muy bueno hacerlo a diario durante, por ejemplo, 3 semanas. Ya en tu cabeza tienes la foto de tú como eras a esa edad. Y te sientas en la silla o en una cama o un sofá, da igual, te sientas en alguna parte y pon una almohada en el regazo y los brazos alrededor de la almohada como si estuvieras abrazándote a ti mismo cuando tenías esa pequeña edad. Y en tu fuero interno, en tu imaginación, ves como acaricias el pelo de ese niño, de esa niña que tú eras, le acaricias la mejilla, le das un beso, le abrazas más fuerte y le dices en tu imaginación: ¡ay, te quiero tanto! ¡Qué maravilla de niño, de niña eres! Y bueno, ya sabéis, especialmente aquí en España, con tanto rey, mi reina, mi corazón y mi amor, que en inglés eso lo hacemos mucho menos. Pero bueno, darling, ¿no? Pero bueno, esas maravillosas palabras, decir unas cuantas de ellas, si te nace, a esa criatura que en tu imaginación, que eres tú, cuando eras chiquitito, que tienes en tu regazo y estás imaginándote esa pequeña escena. Y luego tienes una muy corta charla, que a diario puede ser casi la misma, donde le dices: no veas lo guapo, lo guapa que eres. Yo me tengo que reír porque cuando tengo un nieto de 3 y pizca y le digo esas cosas, digo: ay, sí, así me gusta, porque estoy haciéndolo a la vez para mí. Pero el ejercicio lo tenéis que hacer solos. Entonces, ¿cómo me gusta
¿Cómo te ves? Qué guapo, qué guapa eres. Qué vestido, qué jersey, qué camiseta. Dices algo bonito de lo que lleva puesto en tu imaginación. Y luego dices, por ejemplo, ¿y sabes? Ese dibujo que has pintado, pues lo tengo en la nevera, como la cosa más maravillosa de mi casa. O le dices, ese avión que hiciste el otro día de papel, lo que sea, lo que os haga sentido, ¿no? Lo que tenga sentido para vuestros recuerdos en vuestra vida. A lo mejor los aviones de papel, a lo mejor el dibujo, a lo mejor totalmente otra cosa. Algo que tenga sentido en vuestras vidas para que esa conversación imaginaria tenga sentido. He tardado más en contároslo que en lo que cuesta hacerlo. Y termináis la conversación con otro abrazo imaginario, otro esto del pie sobre el pelo, un beso, y cuánto te quiero, y mañana, casi se me olvidaba lo más importante. Y no te preocupes porque siempre te voy a cuidar y siempre te voy a proteger. En otra ocasión, adiós, adiós. Y en otra ocasión, en vez de tenerlo en el regazo, os imagináis a lo mejor que vuestra personita pequeña, que sois vosotros, está sentado allí en el cuarto donde estáis, encima de la alfombra, jugando con algo, y la conversación imaginaria empieza otra vez, qué guapo eres, qué guapa eres, cómo me gusta lo que llevas, lo del dibujo, etcétera, etcétera. Pero le podéis preguntar un poquito, no para ver si hay una memoria reprimida, sino para tener un poco más de contacto con esa parte vuestra, que al fin y al cabo es lo que representa ese ejercicio, ¿no? Entonces le podéis preguntar, ¿qué tal el cole hoy? Imaginaros una respuesta, pues la enseño no sé cuántos. Y así una frase, dos frases, tres frases, y ya otra vez, ven acá, te quiero dar un abrazo, te quiero besar, y cuanto te quiero siempre te voy a proteger y siempre me voy a cuidar de ti, y adiós, adiós, hasta mañana. Ahora, aquí viene la parte importante. Vamos a suponer que ese mismo día es el día de la llamada mía, donde digo que me voy con Antonio, en vez de cenar contigo después de haberte pedido el favor. Y tú pues dices, vale, pues nada. O dices, pues no me gusta mucho, no me gusta que hagas eso, pero bueno. Y no me dices lo que tendrías que decirme para que yo entienda que eso no está bien. Y que además me estás empezando a poner límites, aunque todavía de una manera muy floja. No me dices nada de eso. Y el día siguiente vuelves a hacer el ejercicio. De alguna manera se levanta el espectro, el centro de la imaginación del ejercicio, donde el crío o la niña dice, ¿cómo que me vas a proteger? Ayer no me protegiste cuando te hicieron aquello con la cena de Antonio. No me has protegido. Y allí empezáis a ver la conexión entre vuestro comportamiento de hoy día de adulto y aquella criaturita que sigue siendo dentro de vosotros una criaturita. Seréis todos muy profesionales, muy inteligentes, personas de mundo, lo que tú quieras. Hoy día, en todas las facetas de vuestra vida, probablemente, excepto en la emotiva. La faceta emotiva de vuestra vida seguirá siendo la de un crío. No os estoy diciendo que sois infantiles, ojo, ni os estoy insultando. Todos empezamos con eso, porque la parte nuestra emotiva se suele quedar atrapada en donde hayamos tenido un problema, un trauma, un X en la infancia, y esa parte no pudo crecer, no pudo desarrollarse más, y lo demás, la parte académica, la parte social, la parte profesional, etc., es así, se desarrolló
se hizo médico, se hizo abogado, se hizo lo que sea, arquitecto, pero esa otra parte se quedó ahí. Y por eso a menudo tenemos a personas donde te rascas la cabeza y te dices, ¿cómo es posible que esa persona tan maravillosa en tantas cosas se haya podido casar con esa otra persona que parece tan no sé qué? La parte emotiva nuestra es la que suele sentirse atraída a la parte emotiva de otra persona y nunca va a ser a niveles más altos. Yo a lo mejor me puedo casar con un príncipe, bueno, dudo mucho, pero en teoría me puedo casar con un príncipe, con lo cual a efectos externos parece que ese príncipe se ha casado con esa señora que solo es una psicoterapeuta, qué raro, ¿no? Pero ¿por qué nos hemos casado, el príncipe y yo? Porque tenemos el mismo nivel de desarrollo, la misma madurez emotiva. O yo, psicoterapeuta, a lo mejor me caso con un... Yo no tengo nada en contra de barrenderos, pero utilizo el ejemplo de barrendero porque la gente se va a preguntar por qué se casó con el barrendero. Y a lo mejor la razón es esa. Entonces, el nivel emotivo es el que determina quién se va a querer casar con nosotros y con quién nos vamos a querer casar nosotros. Si yo empiezo a salir con una persona donde me doy cuenta rápidamente, y no porque soy psicoterapeuta, a lo mejor porque he hecho trabajo en mí misma y tengo un nivel de desarrollo emotivo, y por lo tanto me doy cuenta rápidamente que ese señor, por muy maravilloso que sea, en tantos sentidos de la palabra, sin embargo su nivel de madurez emotiva es un poquito bajo. Y no tiene interés en crecer porque lo puedo ver en las conversaciones que estamos teniendo. Y es un ejemplar de persona, a lo mejor es, yo qué sé, un profesional impresionante, de buen ver, sabe portarse de maravilla en situaciones sociales, etcétera, etcétera. Pero su nivel emotivo está por aquí. Entonces, yo no voy a seguir teniendo interés en él, es así de fácil. Es así de fácil. Y a lo mejor ese señor se casa luego con una señora donde yo me estoy rascando la cabeza, ¿cómo es posible? Hasta que vuelvo a pensar en lo que os acabo de contar. Nuestro nivel lo que hemos conseguido a nivel emotivo, a nivel de desarrollo y de madurez emotiva es lo que determina quién se interesa por nosotros y por quiénes nos interesamos nosotros. Por mucho que nos contemos otra cosa, porque a lo mejor digo, uy, me enamoro de esa persona porque es así o esa. Pero en el fondo esa es la verdad. ¿Y por qué es así? Rápidamente. Porque el roce entre esas dos personas que tienen el mismo nivel de desarrollo, de madurez emotiva, el roce entre esas personas cuando se acabe la luna de miel, en 1 año, en 2 años, en lo que sea, es lo que nos permite crecer y resolver nuestros dilemas no resueltos de juventud, de infancia, de familia, de lo que sea. Pero no lo solemos hacer, porque nadie nos ha enseñado eso. Con lo cual, con los casi primeros problemas que tenemos en las relaciones de pareja, si no estamos casados, adiós. Si estamos casados y ya tenemos hijos y a lo mejor una casa en común o lo que sea, pues nos lo pensamos un poco más. Pero si hicimos separación de bienes, pues igual rápidamente también disolvemos aquello. No hacemos el esfuerzo de lo que podría hacernos crecer, intentando resolver esos roces que han surgido después de la supuesta luna de miel. Porque esos roces siempre son temas no resueltos tanto para uno como para la otra. Si miráis en vuestras relaciones, porque es muy probable que cada cual habéis tenido más de una, al menos importante en vuestra vida, vais a ver que eso es absolutamente verídico. Ahí podríais haber aprendido A lo mejor el matrimonio no se resuelve, pero las dos personas, los dos seres humanos que están en esa relación habrían crecido mucho más
con lo cual el siguiente matrimonio o relación no habría vuelto a ser lo mismo que la primera, como dije antes. Bueno, entonces, volviendo al pequeño ejercicio de la niña o del niño, ¿entendéis que esa parte vuestra que no se ha desarrollado igual como vuestra parte profesional, social, etcétera, etcétera, esa parte necesita crecer, y para crecer necesita sentirse seguro, segura? Esa parte no se va a sentir seguro mientras que vosotros no hagáis más o menos algo como he explicado. Es decir, en ese ejercicio podéis crecer, creer y crecer al niño, a la niña chiquito que tenéis ahí, de tal manera que llegue a la edad cronológica o al desarrollo profesional, académico, social que tenéis en las otras facetas de vuestra vida. Con lo cual, ipso facto, vais a atraer una clase de persona muy diferente a vuestra vida, si estáis libres y en búsqueda de otra relación. Voy a mirar porque no sé en dónde estamos. Y entonces, ese ejercicio es absolutamente útil. Y por cierto, que no os sorprenda si en el ejercicio os broten las lágrimas. Porque os estáis ocupando de una manera amorosa de una parte vuestra que normalmente pisamos con malos límites. Porque cuando yo permito a la amiga que se va con Antonio de marcharse con Antonio sin decir nada, es como si al crío que estaba perseguido por el señor que le causaba terror al niño, como si yo, mamá, no le hubiera protegido. Y dejo que el señor lo alcance y le pegue un par de lo que sea, y solo luego llego y digo, bueno, no, aquí no pasa nada. Nos pisamos. Pero nos pisamos en muchas otras maneras. Hoy el tema es límites. Mira, para que un límite se haga efectivo, para que la persona que me esté escuchando me haga caso, necesito dar una consecuencia. No una amenaza, no un castigo, una consecuencia. Y las consecuencias las entendemos muy bien cuando hablamos de leyes. Si yo corro 150 por la autopista, o 180, evidentemente si me pesca un policía, me van a dar una señora multa y quitar puntos o incluso quitar el carné. No sé en qué momento te quitan el carné. Ahí no decimos, oh, qué amenaza, o oh, qué castigo. Todos entendemos, es una multa. Y sabemos por qué, porque somos una sociedad y porque hemos más o menos acordado mantener una serie de leyes. Si en un brote de ira en el coche voy contra el coche de uno de vosotros, pues me vais a denunciar, voy a tener una multa, posiblemente un pleito, e incluso posiblemente me meten a la, bueno, creo que no por eso, pero a la cárcel. Pero es una consecuencia, no es una amenaza o un castigo. Bien, entonces en las relaciones interpersonales igualmente tiene que haber una consecuencia para el tipo de cosa que estamos hablando. Os doy un ejemplo muy fácil de dar, porque admito que dar consecuencias a un adulto de nuestro contorno es mucho más complicado que la consecuencia que voy a decir ahora. Imagínate un niño de 5 años que le estás explicando cómo recoger su cuarto antes del baño. Y le has enseñado, pues los juguetes van aquí a esas cajas y los libros aquí al librero. Y cuando mamá te llama para el baño tienes 10 minutos, que es suficiente para recoger tu cuarto, y además tú has hecho eso con él ya durante 2 semanas. Entiende perfectamente cómo hacerlo. Y le dices, ¿has entendido y puedes hacerlo? Y sí.
Y dices luego, pero mira, si no lo haces, esa noche no vas a poder ver pues el programa de la tele que le gusta, un programa cortito. Porque cuando no haces algo que has acordado, dicho en palabras que entiende un niño, cuando no haces lo que has acordado, entonces siempre pasa algo. Y ese algo que pasa es algo que pues te fastidia un poquito a ti, y por eso es muy bueno que recojas tu cuarto, ¿verdad? Para que no suceda la cosa que te fastidia un poquito. En el caso de adultos es mucho más complicado. Os voy a dar otro ejemplo que también es muy fácil de entender, pero mucho más fácil la consecuencia en este caso que en muchas situaciones de adultos. Vamos a suponer que llevo 10 años casada con un alcohólico. No me ha gustado nunca que mi marido sea alcohólico, y he pedido y rogado y llorado, y incluso me ausenté a lo mejor una temporada, me fui a casa de mis padres, pero todo sigue igual. Pero un buen día he oído hablar de límites sanos y decido tomar las riendas de mi vida y me siento con mi marido alcohólico y le digo, mira, yo te quiero mucho, yo no te quiero perder. Sin embargo, no puedo vivir más con tu alcoholismo. Y por lo tanto te propongo, porque claro, esas conversaciones siempre se pueden decir con palabras muy suaves, no hace falta ser demasiado tajante, excepto en la intención. Entonces te propongo que durante los próximos 6 meses tú pues te metes en rehabilitación, en desintoxicación, lo que haga falta, o te vas a Alcohólicos Anónimos cada noche de la semana durante 3 meses de esos 6 meses, que es muchas veces lo que hacen los alcohólicos que se quieren quitar del alcohol. Y yo, por supuesto, aquí estoy para ayudarte, para apoyarte, para estar contigo y para ver si podemos subsanar esta situación. Y si durante esos 6 meses, ¿cómo se dice en español cuando vuelves a reincidir? En inglés se dice te caes del carruaje. Recaída. Recaída, gracias. Si recaes, no pasa nada. Aquí estoy, te voy a apoyar, con tal de que vea que tu intención es fuerte. O sea, recaída es humano, ¿no? Pero si es recaída a diario, pues evidentemente ya no es humano. O mejor dicho, ya no tienes la intención de hacerlo. Y a los 6 meses, si veo que tu intención efectivamente es fuerte y sigues en ello, pues aquí estoy. Y seguimos con nuestro matrimonio y encantada la vida, porque yo no te quiero perder. Pero si veo que tu intención no ha sido fuerte, y si veo que realmente no has hecho el esfuerzo, pues entonces esto es una señal de final para mí. Es decir, si en 6 meses veo que esto no ha sido así, yo me largo, o tú te largas, o el matrimonio se ha acabado. Esa consecuencia es una consecuencia muy fuerte, evidentemente, pero la podéis entender. Veis el ejemplo, igual como el ejemplo del niño chico, con recoger el cuarto, y si no lo hace, se pierde la cosita de la tele. Y sí, me está señalizando que tenemos que terminar. Y entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Tú te estás cuidando de ti mismo, de ti misma, en esa situación, tanto con el marido, o podría ser la mujer alcohólica, como con el niño que empieza a aprender a ser responsable. Porque claro, con el marido que yo no digo nada, en el fondo realmente estoy tácitamente diciendo, está bien, no pasa nada, pero mi vida es un asco, porque yo soy la que está con el alcohólico.
Y en el caso del niño le estoy enseñando, bueno, aunque mamá te ha dicho tal, 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 pues no pasa nada, y si no recoges el cuarto, pues tampoco pasa nada. Bueno, resumiendo, límites sanos son en un grado muy importante un paso grande hacia el autoamor, la autoestima, el quererte a ti mismo, el tenerte respeto a ti mismo, y además el aprender a cuidarte de ti mismo de la manera que he explicado a lo largo de esta charla, y por supuesto haciendo el ejercicio del niño chico. Bueno.